a tu diestra gritan santo, santo, santo al Cordero Redentor, al que está sentado a la diestra de Jehová. Dad honor y gloria, grande es su majestad. Tributad loores, pues su nombre santo es. Todas las naciones reconozcan su poder. Al que está sentado a la diestra de Jehová. Solo a ti, Señor, dad honor y gloria, grande es su majestad. Tributad loores, pues su nombre santo es. Todas las naciones reconozcan su poder. Hey, al Cordero Redentor, al que ha sido y es por siempre, por los siglos, adoraré. Demos gloria y honor, mi alabanza es para él. Danzar. El mensaje de esta mañana tiene que ver, dice, el título que le he puesto es Las bases de la unidad amorosa en Cristo. Las bases de la unidad amorosa en Cristo. Y lo encontramos en la porción de la palabra en Efesios 4. Efesios 4, del 1 al 14. Efesios 4, versículos del 1 al 14. Le voy a pedir a nuestra hermana que lea esta porción de la palabra. Efesios 4, 1 al 14. Yo, pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo, por lo cual dice: subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra? El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y el mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Amén. Amén. Oremos. Padre Celestial, te damos las gracias, Señor, porque tenemos otra gran oportunidad de compartir la palabra, Señor, con mis hermanos. Padre, gracias, porque en tu amor y misericordia no estamos solos, Señor. Gracias porque tú, un día, te fijaste en cada uno. No es casualidad que estemos esta mañana unidos para escuchar la verdad de tu mensaje. No es casualidad. Tú así lo querías, que estuviéramos juntos y unidos, escuchando esa verdad que es la única que ilumina nuestros caminos, la única que nos da la esperanza
que nos da fortaleza y que nos anima a seguir adelante, esperando un día estar contigo para siempre. Padre, utilízanos para que podamos entregar esa verdad, para que nuestros corazones sean abiertos, dispuestos a recibir, y no solamente a oír, sino también a poner en práctica en nuestras vidas estos mandatos que tú has colocado en este libro, que es la luz y la verdad tuya, Señor. Así que, Padre, gracias damos y quedamos para escuchar tu mensaje. Toca nuestro corazón profundamente, toca nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón también. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, amén y amén. Bien, ¿qué encontramos acá, queridos hermanos? En la base de la unidad amorosa en Cristo. El propósito, el objetivo de Dios para la unidad de la iglesia fue a través de nuestro Señor Jesús, el cual murió y resucitó por todos los pecadores, para así crear un nuevo hombre y una mejor humanidad. A partir de Efesios 4, el apóstol Pablo expresa en su carta nuevos valores sobre cuál debe ser la conducta que se quiere dentro de la iglesia de Cristo, formada por verdaderos creyentes. Los escogidos, porque muchos son llamados, pocos son escogidos. En los primeros 3 capítulos, del 1 al 3, ahí encontramos el llamado celestial a los legítimos cristianos, a quienes colectivamente llamamos iglesia, creyentes que están sentados en los lugares celestiales de Cristo. Y eso lo podemos perfectamente leer en otro momento en Efesios 1, 3. A partir entonces de este capítulo 4, vemos la parte práctica, el andar terrenal del creyente, porque estamos viviendo hoy día todavía en la tierra, que no debe ser un transitar mundano, es una mirada al nuevo hombre, cómo vive y cómo actúa este cristiano en la tierra. Luego, en la iglesia de Cristo, los creyentes deben ser no solamente oidores, sino también hacedores de las normas de Dios. El requisito para nosotros como hijos de Dios es poner en práctica las normas entregadas a través de la luz de la verdad del Señor. Así que en Efesios 4 este mensaje es para los que están unidos en Cristo. Es solamente para los creyentes, sino también, ¿cierto? Aquí Dios nos habla a las personas salvas, a todos los que hemos sido redimidos, que hemos nacido de nuevo por la palabra de la verdad. Así que si usted, amado, querido oyente, no es un cristiano, nunca ha conocido, nunca ha tenido un encuentro personal con Cristo, Dios no le está pidiendo que usted cumpla estos mandatos, que vamos a ver, ya que primero debe convertirse en un hijo de Dios, por fe en Jesucristo, para ser miembro de su cuerpo, que es la iglesia. La persona que está espiritualmente muerta, ¿cierto?, tiene que recibir primero nueva vida en Cristo. Tiene que ser trasplantado su corazón para que pueda conocer la verdad. Así como nosotros estábamos antes de conocer a Cristo, muertos en nuestros delitos y pecados, que es la condición de todos los que están perdidos a los ojos de Dios antes de conocerlo. Es interesante, amados hermanos oyentes, que las religiones le dicen a un mundo en agonía: haz algo y serás alguien. O sea, haz una actividad, haz una acción para que alguien, ¿cierto?, seas alguien reconocido. Dios dice justamente lo contrario. Sé alguien y entonces podrás hacer algo. Sé primero hijo de Dios y ahí van a ser contadas por obra todo lo que tú hagas. Si usted, querido oyente, no es en este momento un hijo de Dios, no es un creyente, les invitamos a permanecer con nosotros y a escuchar lo que la palabra de Dios nos dice esta mañana.
Y así usted, querido oyente, va a poder saber lo que Dios le pedirá si usted se convierte en un creyente. Y cuando mire a su alrededor, podrá decir si los que dicen ser cristianos viven como Dios quiere que vivan. Por eso en 4.1, ¿cierto? Leemos ahí en la palabra, en Efesios 4.1. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. ¿Qué encontramos entonces? Esta palabra rogar, ¿cierto? Porque dice, os ruego. Esta misma palabra rogar también la encontramos cuando Pablo escribe su carta a Romanos, en Romanos 12.1. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos y así sucesivamente. Esa es la misma palabra. Esto significa un llamado a vivir de acuerdo a la posición que tenemos en Cristo. Por eso en Filipenses 1:22 Pablo dijo, no solamente os ruego que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, contendiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y luego Pablo también agrega en la carta en Colosenses 1:10, así podréis andar como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Tal vez usted, hermano, no se ha dado cuenta, pero hay gente que lo está evaluando para ver si usted es un verdadero hijo de Dios por la fe en Cristo. Y la única forma que tiene la gente de saber y de evaluarlo a usted es la manera como usted vive. O sea, su caminar diario. ¿Cómo es usted en su vida, día tras día? Por eso Juan 1:7 dice, pero si andáis en luz, como el que está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Andar en luz es vivir la luz de la palabra de Dios. ¿Cuánto tiempo usted, querido hermano u oyente, le asigna diariamente a leer la palabra de Dios? ¿Cuántos minutos le da cada día para ser alimentado en la luz de la palabra de Dios y así poder caminar como Dios quiere? Asimismo, el pueblo de Dios es llamado a ser gente que manifieste unidad. Y como es llamado al mismo tiempo, aparte de la unidad, a ser, ¿cierto?, un pueblo lleno de pureza, un pueblo limpio de corazón. La unidad y la pureza, en el fondo, son dos grandes características que debe mostrar la Iglesia de Cristo, es decir, sus componentes, nosotros, los que pertenecemos a la Iglesia de Cristo. Pablo trata en sus cartas el tipo de unidad que Dios quiere que tenga su iglesia. ¿Y cuáles entonces son estos principios que unen a la iglesia? Primeramente tenemos que estar claro que la unidad, esta palabra unidad, viene del latín unitas, que significa único, indivisible. Considera la forma individual y no plural, o sea, de cada uno. La unidad de la iglesia entonces está basada primeramente ¿en qué? En el amor. En Efesios 4:2 dice, nos da pautas de este amor, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor. Siempre se habla de que el amor es como un sentimiento que nace del corazón, pero no es así. El amor no es un sentimiento, sino más bien una conducta de cómo yo me relaciono con los demás. El apóstol Pablo en oración expresó estas palabras, arraigados y cimentados en amor. Pablo siempre quiso que la iglesia de Jesucristo tuviera unidad. Y para esto exhortó a la iglesia a que siguieran unos principios para lograrlo. Así fue entonces como leíamos recién, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros en amor.
La primera, cierto, característica dice la humildad, que es una condición de la persona que actúa sin orgullo. Esa es la humildad. Condición de una persona que actúa en su vida sin orgullo, sin ser presumida de sus méritos y que reconoce sus defectos o errores, porque todos en el fondo cometemos errores, somos humanos. La humildad, fíjense ustedes, hermanos, querido oyente, era muy mal visto en la antigüedad. El ser humilde era mal visto, ya que ese aspecto resaltante para los judíos era que el pueblo judío lo relacionaba con los esclavos. Es decir, para ellos ser humilde era ser pobre. Y los judíos no eran lo que querían ser. Se dice y se cuenta que en cierta ocasión un joven estudiante de un seminario fue invitado a predicar a una iglesia conocida. Él estaba muy orgulloso porque lo habían llamado a entregar un mensaje en esa iglesia. Él no tenía ninguna experiencia detrás del púlpito. Era un joven muy inteligente en su clase y en su estudio. Pero cuando se puso de pie ante aquel grupo de gente, experimentó algo que nunca había sentido antes. Y que fue el temor de hablar en público. Pánico escénico. Se olvidó de todo lo que tenía presente decir, pues él se había aprendido prácticamente el mensaje mayormente en el mundo. Así que a tropiezo, ¿cierto? Y expresándose con gran dificultad, pudo ocupar el tiempo que le habían entregado para el mensaje. Al terminar la reunión, una anciana que se encontraba en la iglesia le dijo: joven, yo le estaba observando esta mañana y me gustaría decirle que si usted hubiera subido al púlpito en la forma en que bajó de él, entonces habría bajado de él de la forma en que subió. Él había subido con mucho orgullo y Dios lo puso en su lugar. Y como salió y tuvo tanta dificultad, bajó humildemente. Pero si él hubiera subido humildemente a dar su mensaje, Dios le habría glorificado por lo que había entregado. Así que con toda humildad quiere decir que es una mente que no es altiva, soberbia. Pablo practicaba lo que decía, actuó siempre con humildad. Por eso, en Filipenses 2:3, Pablo dice: nada hagáis por rivalidad o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. El Señor Jesucristo también agregó en su Evangelio en Mateo 13:29: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces lo que enseña Pablo es que para tener una iglesia unida, para que los hermanos estemos unidos, ¿qué debe reinar? La humildad. No puede haber orgullo entre los miembros de la iglesia. Jesús fue el vivo ejemplo de la humildad. Él vino al mundo y se humilló por amor a nosotros. Era muy simple de apreciar, y es: si una congregación hay discordia, hay discusión, hay pelea, es porque está el orgullo entre medio, está presente. Si reina en la iglesia la cordialidad entre los hermanos, entonces que la humildad es la que está presente. Por eso, si recuerdan algunos mensajes pasados, en las bienaventuranzas, el Señor dijo en Mateo 5:3: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. También el Proverbio 6:16 dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Y en el 17a dice: los ojos altivos, o sea, los ojos orgullosos. Y en el Proverbio 21:4a dice que Dios aborrece la altivez de los ojos y el orgullo del corazón de la persona. Luego Pablo menciona en 4:2 que otra de las características, aparte de la humildad, es la mansedumbre. La mansedumbre, queridos hermanos oyentes, es la condición
y la persona que actúa sin orgullo, sin presumir de sus méritos, y que reconoce sus defectos y errores también. El filósofo Aristóteles consideró la mansedumbre como un símbolo de ¿qué? De prudencia, de sabiduría, es decir, de tacto, de tino. Es una fuerza que el hombre, que tiene un carácter, significa que el hombre logra que su carácter esté bajo control, esté controlado espiritualmente y físicamente. Dos grandes personajes de la Biblia destacan por ser mansos. En el Antiguo Testamento tenemos a Moisés y en el Nuevo Testamento al Señor Jesús. La Biblia describe a la mansedumbre como una disposición a cumplir la voluntad de Dios. No importa el costo que sea, pero yo hago la voluntad de Dios. La mansedumbre consiste en inclinarse ante esa voluntad de Dios. La mansedumbre es una gran virtud para el que la posee, y especialmente el que tiene una personalidad fuerte. Esto hace que esa persona fuerte de carácter sea dueño de sí mismo y al mismo tiempo sea siervo de los demás. Somete a su orgullo y se coloca bajo la mansedumbre de los demás. Luego entonces la humildad y la mansedumbre forman parte de una base valiosa para andar del hombre nuevo. Por eso dice en Mateo 5:5 la bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Otra de las cualidades esenciales para mantener la unidad dentro de la iglesia, en el cuerpo de Cristo, ¿cierto? Son, decíamos, la humildad, la mansedumbre y soportándonos con paciencia, los unos a los otros en amor. Paciencia es la capacidad para padecer o soportar algo sin alterarse. Es saber esperar cuando algo se desea mucho. Es uno de los frutos del Espíritu que conocemos en Gálatas 5:22. Ahora bien, se nos dice lo siguiente: soportados, dice, con paciencia los unos a los otros en amor. Quiere decir controlarse uno mismo en una actitud de amor hacia su prójimo. Por eso Pablo agrega en Colosenses 3:13 y completa esta idea: soportados los unos a los otros y perdonados unos a otros si alguno tiene queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. La persona que posee esta cualidad tiene la capacidad de soportar por mucho tiempo a esas personas desafiantes, provocativas, que crean problemas, así como Dios mostró paciencia a través de nuestro Señor Jesucristo. Así que por eso dice: soportados con paciencia los unos a los otros en amor. El Señor nos enseña que debemos soportarnos, indicando que no es solo una parte la que debe soportar, sino toda, con paciencia, tolerancia mutua, dentro de la congregación de Cristo. Finalmente, ¿qué nos dice el Señor? Nos exhorta en Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Solícitos en guardar, ¿cierto?, en el vínculo de la paz. Lo que debemos siempre es procurar mantener la unidad en el Espíritu dentro de la iglesia en la paz. El Señor oró por esta unidad. Recuerda en Juan 17:21, diciendo: para que todos sean uno, dijo el Señor Jesús, como tú, Padre, en mí y yo en ti, uno. Que también ellos sean uno en nosotros, es decir, nosotros con el Señor, para que el mundo crea que tú me envías. Ahí ve el mundo una señal de que estamos unidos a Dios. El Espíritu nos ha bautizado en un cuerpo. Pablo dijo en 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuiste todos bautizados en un cuerpo, tanto judíos como griegos, tanto esclavos como libres, y a todos nos dio de beber de un mismo Espíritu. Todos los hijos, los que conforman la iglesia de Dios, los verdaderos renacidos de nuevo, hemos sido bautizados en el mismo Espíritu. Lo que se pide a los creyentes es que conservemos la unidad que se ha logrado
por el Espíritu de Dios. El amor es la cualidad que engloba todas especialmente todas estas virtudes que hemos hablado. El amor es la corona de todas estas virtudes, porque el amor agrupa la humildad, agrupa la mansedumbre, agrupa la paciencia. Por eso es importante. Por eso Pablo también en 1 Corintios 10:24, hablando del amor, dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y luego en 1 Corintios 13:13 dice, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. De estos tres, pero el mayor de ellos, ¿quién es? El amor. La unidad de la iglesia también, amados hermanos, está basada en Dios. Por eso dice en el versículo 4, Efesios 4:4, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios, un Padre de todos, el cual es sobre todo y por todos y en todos. Nosotros estamos llamados a realizar la unidad de la iglesia. Y es el Espíritu Santo que Él ya ha realizado esta unidad. Por tanto, aquí Él nos convoca a nosotros, o cuál es nuestra responsabilidad, mantener esta unidad. Fíjense ustedes que en el versículo 3, Pablo enumera 7 factores. 7 factores enumera Pablo. Un cuerpo, un espíritu, una esperanza, un Señor, una fe, un bautismo y un Dios Padre de todos. Mientras los otros 4, dice, son el cuerpo, la esperanza y la fe y un bautismo, se relacionan con nosotros. ¿Por qué hay un solo cuerpo? Es la pregunta. Un solo cuerpo se refiere a la unidad de la iglesia, que se debe a la presencia del Espíritu Santo de Dios, que mora en ella, integrando a todos en un cuerpo mediante el bautismo, como dice y leíamos en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de la misma espíritu. Un solo espíritu, dice, se refiere al Espíritu Santo, bautizado y a cada creyente en el cuerpo de Cristo. La obra del Espíritu es unir a los creyentes en Cristo, unidad que el creyente debe conservar. Una misma esperanza se refiere a la meta, a los creyentes que serán recogidos de este mundo para ser llevados a la presencia de Dios, a la presencia eterna de Cristo. Como dijo Tito 2:3, la esperanza bienaventurada. Un solo Señor, o sea, el Señor Jesucristo. Un señorío sobre los creyentes que creen, que se conviertan en realidad en la unidad de la iglesia. Una sola fe. ¿Y cuál es esa fe? Está en Hechos 2:42, la doctrina que entregaban los apóstoles. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión los unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Cuando esta doctrina es negada, se producen las divisiones. Tiene que haber una base, un fundamento para que se produzca una cohesión y una unión entre los creyentes. Y esa es la base de la doctrina correcta. Un solo Dios y Padre de todos. Se refiere a la paternidad de Dios. En cuanto a los creyentes, todos los que hemos nacido de nuevo tenemos un solo Dios, Padre de todos. Él no es Padre de los no creyentes. La unidad del creyente produce una marcada diferencia entre los creyentes y los no creyentes. Porque hay una sola esperanza, una sola fe y un solo bautismo. Y hay un solo Señor. La unidad de la iglesia está basada también en la diversidad de ministerios. Ahí lo encontramos de los versículos 7 al 12. Una diversidad de ministerios. Y mientras en Efesios 4:6 hace referencia a todos, en el 7 empieza por cada uno, de manera que la unidad se transforma en diversidad en la iglesia. Hasta el 4:6 está hablando en general a la iglesia, a todos los miembros de la iglesia. Pero a partir del 7 está hablando a cada uno.
El apóstol señala dos tipos de ministerios: aquellos que corresponden al cimiento de la iglesia y a los que conciernen a la edificación de la iglesia, del cuerpo de Cristo. A cada creyente le ha sido dado un don de la gracia, como mínimo. ¿Para qué? Para que lo ponga en práctica, en ayuda mutua los unos con los otros. A todos se le da, según Cristo parezca, un don. Y se ha dado en gran medida dones y gracias, particularmente a todos el don del Espíritu Santo. Hay una plenitud. ¿Para qué? Para que los cargos de liderazgo espiritual en la iglesia puedan cumplir con su propósito. Por eso él dice, él mismo instituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. ¿A fin de qué? De perfeccionar a los santos, para edificación del cuerpo de Cristo. Evangelista es un don específico de predicar las buenas nuevas de salvación de Cristo. A los pastores y maestros, que deben pastorear al rebaño. ¿Cómo? A través de la enseñanza de la palabra de Dios. Un punto también muy importante en la unidad de la iglesia es que está basada en la madurez y crecimiento de sus miembros. Por eso en el 13, versículo 13 al 16, dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seáis niños fluctuantes, llevados por doquiera de viento de doctrina, por estratagema de hombres, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Decíamos entonces, el fin de los diferentes ministerios es dar al pueblo de Dios todas las herramientas posibles para su edificación plena como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, para un vital crecimiento. El crecimiento y la valoración del cuerpo de Cristo es un proceso bastante largo, donde se dejan de ver o se pueden ver complejas etapas. Veamos, dice en el 4:13a, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Este varón está refiriendo en general a hombre y mujer. El componente de la fe y el conocimiento de Jesús como Hijo de Dios. Observemos que la unidad de la iglesia, aun cuando en un sentido ya ha sido dada por el Espíritu Santo, en otro sentido es algo que nosotros también debemos alcanzar con nuestras actitudes, con nuestra conducta al interior de la iglesia entre los hermanos. Hay niveles de unidad, como también hay niveles de santidad. Por tanto, esto involucra un mayor acercamiento a Dios. ¿Para qué? Para lograr tener mejor disposición nuestra y un carácter, ¿cierto?, de cristiano más auténtico. Y eso nos va a permitir una unidad de los unos con los otros. Para llegar a ser un varón perfecto, un seguidor de Cristo, tiene que haber, ¿cierto?, o tiene que haber una obligación de ir creciendo permanentemente en el conocimiento de Dios. La meta deseada de la obra de Dios por medio del liderazgo de la iglesia y del progreso de los santos. En la medida que cada uno de nosotros crece en el conocimiento y en las verdades de Dios, nos vamos unos a otros enriqueciendo y vamos creciendo, porque nos vamos fortaleciendo los unos con los otros. Los dones y el perfeccionamiento de los santos trae madurez a los creyentes, de acuerdo con la medida que Jesús mismo nos ha dado. Al pasar de los años, no solo debemos envejecer en Jesús, sino también debemos madurar en Él. Debemos ser viejos, maduros en el conocimiento de la verdad de Cristo y aplicándola en nuestra vida cada día. Por eso dice en Efesios 4:13b, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Qué es la plenitud de Cristo? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier en los vientos de doctrina, para que no creamos a cualquier pastor o mensajero que nos quiera entregar
una doctrina equivocada. Los dones que Dios nos ha dado y el desarrollo de los santos, ¿cierto?, resulta en una gran estabilidad de una doctrina clara para nosotros. El estar firme nos ayuda a nosotros a no ser llevados por cualquier enseñanza que nos presente. Los que no maduran de esta manera van a ser blancos fáciles de engañadores, quienes son efectivos precisamente porque operan con mucha, ¿cierto?, astucia latina. En conclusión, amados hermanos, el estar solícito a guardar la unidad implica algunas cosas prácticas. Debemos estar dispuestos a buscar y mantener la paz con todos, primeramente. Dispuestos a dar y a pedir perdón. Dispuestos a la reconciliación. A ser humildes y a todo lo que tenga que ver con nuestra responsabilidad de estar siempre bien con los demás. Una segunda conclusión es que debemos estar dispuestos a ser pacificadores, mediadores y reconciliadores, propiciando siempre la paz y la unidad entre los demás en todo momento. Un tercer punto sería que debemos mantener siempre la sensibilidad necesaria para recordar nuestro punto de adoración, nuestro Dios, que es uno. Entonces, nuestra unidad es una exaltación a Dios, es una forma de adorarlo. Un cuarto punto, hermano, es que debemos estar siempre dispuestos a usar nuestros dones espirituales para la edificación de los demás, fortaleciendo así el crecimiento en amor. Y finalmente, el quinto punto sería la unidad cristiana es expresada por la misión común de los creyentes, que es cumplir la gran comisión y hacer discípulos en todas las naciones, como lo dice en Mateo 28:19. Y regocijarse porque Cristo está siendo proclamado, como dice Pablo en su carta en Filipenses 1:15-18. Finalmente agrego, hermano, queridos oyentes, un tesoro bíblico que habla sobre la unidad de los hermanos. Y lo encontramos precisamente en el Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. ¿Qué es mirar? Mirar es darnos cuenta de lo bueno que es comunión entre los hermanos. La palabra bueno viene del hebreo tov, que puede ser traducido como favorable, agradable, encantador y bueno. Entonces podemos decir que comunión es vital porque es buena para nuestra vida espiritual. Es deliciosa, es agradable. Y finalmente dice en el versículo 3, ¿cierto?, que ahí es donde Dios envía bendición y vida eterna. Ahí es donde la iglesia tiene bendiciones. Y usted también es bendecido, hermano. Y son bendiciones, como decía en Efesios 1:3, eternas, permanentes, como la gran bendición de ser hijos de Dios hoy, que es eterna para la vida eterna. Y en Hechos 2:1 dice que los primeros cristianos estaban todos unánimes juntos. Y en Hechos 4:32 dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, un solo corazón y una sola alma. Y ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. Eso es parte de lo que es la unidad que quiere Cristo para su iglesia. Y esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es mantener la unidad que ha sido dada por Cristo a través del Espíritu Santo. Responsabilidad que nos ha dado a nosotros, mantenerla. Y por eso nos ha dado dones para que usted los ponga en práctica todos los días de su vida mientras esté en este cuerpo hasta que el Señor nos llame. Oremos. Vamos a la oración. Amado oyente, si usted no conoce al Señor y esta mañana se ha sentido inquieto en su corazón, ha sido a lo mejor tocado en ese corazón y quiere conocer de Dios, quiere recibirle, quiere ser un hijo de Dios, le invito
a repetir conmigo esta oración. O a lo mejor usted lo hizo en alguna oportunidad, pero se ha dado cuenta que su vida no ha cambiado, que sigue siendo el mismo de antes, que no ha nacido de nuevo. También lo puede hacer. Repita entonces conmigo. Señor Jesús, te necesito. Me arrepiento por la vida que he vivido apartado de ti. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios y en este momento te recibo como mi Señor y Salvador personal. Me comprometo a seguirte el resto de mi vida. Amén, y amén, y amén. Si usted, querido oyente, realizó esta oración, ahora tiene que creer en la fe de Cristo. Y la manera es orar, leer la Biblia y congregarse en una iglesia de sana doctrina. Amados hermanos, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti la paz. Por eso, amado Señor, te pedimos que nos libres del hombre que miente, del que roba, del que engaña, del que desea nuestro mal, del que nos hace hechicería, del que nos hace conjuro, del que busca estafarnos. Líbranos del envidioso, líbranos del engañador, líbranos del que asalta, líbranos de accidentes, líbranos de toda enfermedad maligna, líbranos de incendios en nuestros hogares. Acuérdate de los que están apartados de ti, porque se han enfermado espiritualmente, para que los traigas con cariño de nuevo a tus caminos. Regrésalos con amor y misericordia. Gracias te damos, Señor, por escuchar siempre nuestras peticiones, lo que llevamos al altar de la gracia. Por eso, Señor, a ti sea la gloria, porque con tu sangre nos has salvado, con tu poder nos has cambiado. Por eso a ti damos la gloria por todo lo que has hecho con nosotros, Señor. En el nombre que es sobre todo nombre, en el cual un día se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. En ese maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo, pedimos todas estas cosas como una bendición muy especial para nosotros. Amén, amén.